Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 6. Carolina Campolupo. Hola Carolina, bienvenida al programa de Cine Uruguayo Podcast. Qué gusto tenerte acá. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, nada, muchas gracias y es un gusto para mí en realidad. Bueno, sí, vamos a charlar un poco de esto que hacemos los realizadores, navegar por mares complicados, pero que nos gusta tanto y que bueno, que disfrutamos. Y entonces la primera pregunta que tengo para hacerte en esta charla que vamos a empezar ahora es ¿por qué el cine, Carolina? ¿Por qué cine? Es, es difícil porque a veces la gente dice, no, yo empecé porque me regalaron una cámara cuando tenía, no sé, 8 años, ¿no? Como Spielberg capaz o como algunos Mm, directores. Es distinto, yo siempre di vueltas como en el entorno de las cosas como más artísticas, escribía mucho, siempre escribí mucho. O sea, de niña escribía muchísimo y como que la escritura siempre fue algo que a mí me interesaba y otras artes que fui probando. Pero no sabía muy bien, en realidad quería ser bióloga porque mis padres son biólogos y amo la biología y la ciencia. Pero en determinado momento como elegí como un camino que era más vinculado al artístico, pero tampoco estaba segura de que fuera a dedicarme al cine. Y fue algo como accidental, o sea, fui descubriendo que en realidad el cine me daba lo que yo estaba buscando, que para mí tenía que ver con mis deseos de cambiar el mundo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, quiero hacer algo que pueda cambiar el mundo de alguna manera, aunque sea una cosa chiquita. Y me fui dando cuenta también que el cine y toda esta cosa exploratoria que tiene la ciencia, que a mí me apasiona también, ¿no? Y esta novedad y este descubrimiento, y el cine tiene y puede conjugar esas dos cosas. Entonces, en un momento durante la carrera me di cuenta que podía hacer y como canalizar estos dos deseos y estos dos impulsos a través del cine, y así es que de a poco fui como empezando hasta que tuve como la oportunidad de trabajar en el primer largo y me di cuenta que amaba hacer esto y que no iba a buscar para ningún otro lugar nada. Así que cine es como fue medio accidental, pero nada, es como siento que es como el lugar que me da todo lo que busco de alguna manera. que de alguna manera podés dejar una semillita, un pequeño aporte a tu paso por esta vida, ¿no? Yo creo, sí, es raro porque también uno se da cuenta, ¿no? Capaz con el ideal de la universidad y más joven, de, bueno, las películas cambian el mundo. Yo creo que las películas no cambian el mundo, pero sí inciden como en la cotidianidad de la vida de las personas. Yo creo que eso es increíble porque uno puede llegar a tocar, si se quiere, como decir, el alma de Sí. alguien, ¿no? Es como maravilloso. Que yo creo que es algo muy poderoso que tiene el arte y que si bien podés no cambiar una realidad, podés llegar a determinados lugares y para mí eso es como increíble, ¿no? O sea, y creo que de alguna manera, bueno, eso me permite canalizar también como esta necesidad de hacer algo por el lugar en el que uno vive, ¿no? Y por la tierra y por la sociedad. Totalmente. Yo pienso igual que vos. Creo que de repente el cine es como una herramienta poderosa de la cual nosotros podemos llegar y tocar a ciertas personas. Y bueno, ¿qué pasa después? Sabés que no va a cambiar el mundo, como decís vos, pero cuando después que estrenamos nuestras películas, te está pasando ahora con tu nueva película, sabés que esa persona que se tomó ese tiempo, se levantó de su butaca en su casa o salió del trabajo y se encerró en una sala de cine y se tomó un momento para ver esa obra, sabes que en algún punto lo toca y creo que en ese sentido uno ahí hace un pequeño aporte y yo por lo menos siento que por un lado, y seguro que te pasa a vos, sentí que te podés expresar artísticamente y por otro lado que de alguna manera estás tocando o influenciando a esa persona a que por lo menos revisite o reflexione sobre lo que acaba de ver y bueno, después qué hará esa persona en su cotidianidad, con su familia y en su día a día, no lo sabemos, pero eso es lo bonito del arte, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente creo que
De alguna manera como esta necesidad de conectar que tenemos los humanos, que somos seres completamente sociales, ¿no? Y que en parte es lo que nos mantiene vivos a lo largo como de nuestra pequeñísima historia en el planeta. Creo que es esto, ¿no? O sea, yo creo que uno abre una puerta con cuestiones que de repente a uno lo interpelan, ¿no? Porque también cómo Ujú. elegimos los temas de las películas, hacia dónde vamos, qué estamos explorando, en realidad es, bueno, a mí me está dando vueltas esto, a mí me interpela esto, y cuando lo comparto, bueno, ahí es que se abre como una ventana para que interpele también a los demás. Y claro, y todos tenemos más o menos las mismas cuestiones, entonces tenemos un público que va a ser interpelado, depende, bueno, un poco del tipo de película que hagamos, la forma en la que la presentemos y demás, pero sí, siento que se abre un portal de alguna manera y que bueno, y que el otro atraviesa esa experiencia, que obviamente luego esa experiencia no va a ser la misma persona y no importa lo que haga con lo que uno le propone, pero bueno, hay un canal, Ujú. hay como algo abierto ahí que permite dialogar, que permite, sí, capaz que odiarme, ¿no? O no, pero bueno, se abre algo que para mí es súper necesario porque además en parte yo creo que hay como una gran soledad, si se quiere, a veces como de nosotros los humanos ante la inmensidad de lo que nos rodea. Y creo que el arte nos da como es como un asidero que nos permite sentirnos Mm. comprendidos por otra persona, ¿no? O bueno, o sí somos parte de algo, a alguien le pasa lo mismo que a mí, entonces tal vez no estoy tan solo. Yo leía esto con respecto a la literatura, que también lo hablaban algunas escritoras, ¿no? Como yo me reconozco ahí, no me siento entonces en soledad con mis conflictos. Sí. Y eso es increíble, ¿no? Entonces, como sentirnos acompañados, creo que es una posibilidad que nos da el cine y a mí me apasiona, ¿no? Y eso es lo lindo de ver nuestro cine también, ¿no? Que las personas tengan la oportunidad en Uruguay, que tanto batallamos por eso, de que uno al ver nuestras películas uno se reconoce en algún punto en esa película. Sin embargo, estamos viendo películas que vienen de otro lugar y que se te hace más difícil reconocerte. Y bueno, mira, decías que habías comenzado en esto por el tema de la escritura, que te gustaba mucho escribir, y uno pensaría, bueno, podría ser la ficción entonces, si le gusta tanto escribir, inventar personajes, historias, pero te dedicaste al documental. Sos Ah, directora y productora de documentales. ¿Por qué el documental? porque el documental tiene esta otra pata que para mí está muy vinculada como a la investigación y a la ciencia y como es una aventura, ¿no? O sea, Mm. uno se embarca en una aventura donde si se lo permite, porque uno puede hacer un documental de repente más cerrado, más concreto, con una tesis que quiero probar y voy para ahí, pero si vos en realidad tenés un tema que querés explorar, un conflicto, y te permitís entrar y dejarte llevar, tiene algo como muy sorprendente y aventurero que a mí me fascina, ¿no? Igual la aventura de la ficción también es otra, pero hay algo en el rodaje del documental, en cómo uno se conecta además. Para mí, el cine documental te permite entrar en universos que vos creías que conocías, pero no conoces. Entonces, es eso también. Primero entro yo como directora a un mundo que pensé conocer y estoy descubriendo y abro esa puerta para que después espectadores hagan ese mismo viaje de alguna manera. Y creo que eso es como increíble porque, bueno, para mí tiene esto otro como de lo otro que me interesaba hacer, que tenía que ver con la biología y con la investigación, ¿no? Y que es como descubrir universos. Yo creo que el documental te permite descubrir universos y después contárselos al resto del mundo, ¿no? De alguna manera. Tu primer película de alguna manera es un descubrimiento hacia lo científico, hacia el ser humano, la soledad, ese viaje de ese buque, de ese barco enorme hacia la Antártida en el hombre congelado. Creo que es parte de esto de lo que comentás ahora, ¿no? Sí, de hecho fue completamente una aventura y una exploración y un descubrimiento. También era una película que se sostenía un poco en el absurdo que yo veía en la necesidad que tenemos de conquistar hasta lo último y de llegar al fin del Mm. mundo, ¿no? Y de alguna forma la película hace esa travesía, la de llevarnos al fin del mundo y tratar de entender si eso tiene sentido o no, si no es obsoleto o no, pero sí, ni que hablar, es y fue
todo un descubrimiento, ¿no? Como el mismo proceso de hacer la película y yo traté de plasmar eso también en la película. Como el viaje que yo atravesé como directora, traté de, de plasmarlo para que los espectadores pudieran viajar de la misma manera, ¿no? Hacia ese fin del mundo. Pero me pasa con esta película de ahora que uno podría pensar no tiene nada que ver con lo que está diciendo, ¿no? Porque es personal, ya hablaremos, pero digo, pero es también un Sí, la, descubrimiento. la fábula de la tortuga y la flor para que los que están escuchando un poco sepan de qué película se trata, ¿no? Decías, perdón que te Sí, interrumpí. sí, sí, sí. No, que esta película, que la fábula, que bueno, que se sostiene en una historia muy íntima, que tiene que ver con mi amistad con Eliana y su muerte, uno podría pensar qué tiene que ver con esas aventuras y esos descubrimientos, pero muchísimo, porque el descubrimiento no es Mm, hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Y ahí también hay una exploración, y ahí también hay un dejarse sorprender. Por lo que a uno le va dando la vida y que luego tratar como de, bueno, ok, traer de vuelta, porque la película también propone una experiencia y es, yo les propongo la experiencia que atravesé en este momento. Y eso es lo que también trato de compartir y también es una experiencia que me sorprende, que me enseña, que me patea y que todo eso, ¿no? ujú. Bien, decías que tus padres, bueno, yo siempre le pregunto a todo el mundo de dónde venís, ¿no? De alguna manera, ¿por qué empezás a hacer cine? Porque hay veces que las personas tienen en sus familias personas que se dedican al arte o que en tu caso son biólogos, tus dos padres, acabas de decir, y a vos se te ocurrió empezar a escribir. ¿En qué edad tenías cuando te sentiste la necesidad de empezar a expresarte a través de la escritura? ¿Qué escribías? Bueno, en realidad creo que desde que aprendí a escribir empecé a escribir, escribía como muchos cuentos, muchos cuentos. Ujú. Creo que había algo como adentro mío que necesitaba dialogar de alguna manera. Además, nada, estaba creciendo en plena postdictadura, o sea que era un país súper herido también y que bueno, y que los niños estábamos ahí medio que tratando de subsistir y yo creo que en esa escritura también yo dialogaba con conflictos y con cuestiones de lo que me rodeaba, ¿no? Eran cuentos, algunos como bastante oscuros a veces, ¿no? O sea, como que se ve que tendrían que ver con conflictos de mi entorno. Y esa escritura la continué, digo, la continúo, ¿no? O sea, nunca dejé de hacerla, pero sí eran fantasías en realidad, y es esto que vos decís que están como más ligadas a la ficción. Mm. Que también es algo que me interesa un montón y también la escritura de la literatura de ficción me interesa un montón, pero bueno, el tiempo es finito ahora me dedico a esto y de todas maneras estoy explorando la posibilidad de empezar a escribir ficción porque me interesa claramente. Bien. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. ¿Naciste en Montevideo? ¿Sos montevideana? Sí. Sí, toda tu vida en Montevideo. ¿En qué barrio naciste? ¿O No, yo, viviste? bueno, nunca sentí que nací en un barrio. Eh, yo nací en Sí. Montevideo, en realidad viví unos años en el Prado y después crecí en Villa Española, en realidad. Mm. Y después otra parte de mi vida en México, o sea, parte de mi infancia la viví en la Ciudad de México, 4 años. Eso creo que también es algo que a uno lo marca muchísimo, ¿no? Como la persona que es, porque es real que donde crecemos nos da una perspectiva de muchas cosas. De hecho, Claro. crecer en Villa Española me dio una perspectiva muy grande sobre un montón de cosas en la vida, ¿no? Am, y por otro lado, bueno, México ni que hablar. Luego también viví en Londres, pero más de grande, y ahora de vuelta en Montevideo. O sea que viajo mucho, me mudo muchas veces. Bien. ¿Y cómo llegaste al cine, Carolina? ¿Hubo una película, un director, una experiencia que te marcó? ¿O fue cuando empezaste a estudiar comunicación que te llevó hacia el lado del cine? Sí, en ¿Qué realidad a mí me sacudieron mucho algunos documentalistas,
que realmente me dieron ganas de... Yo dije, yo quiero hacer eso que está haciendo esa persona, ¿no? Y eso en realidad tiene que ver básicamente con Christian Pauls y Gerardo Castelli, que eran los docentes que nos traían documentales raros, muy raros, ¿no? O sea, hace 20 años cuando yo estudié, cuando vi películas de Wang Bing, por ejemplo, vimos Al Este de las Vías y bueno, y también vi Ujú. Man with No Name, fueron cosas que me parecieron que tenían la capacidad de capturar algo que nadie estaba capturando y dije, yo quiero esto, yo quiero hacer lo que hace este señor chino a 5.000 kilómetros de distancia en un mundo completamente distinto, ¿no? Eso a mí me empujó mucho hacia el documental también, más que hacia la ficción. Fue como, nada en la ficción me había sorprendido tanto en ningún momento de mi vida, a pesar de que soy muy fan de Tarkovsky, por ejemplo, que a Ujú. uno lo sacude mucho, ¿no? Pero no sé, cuando vi a Wang Bing, por ejemplo, o a Adrius Stonis, quedé como muy impactada de algo que estaban haciendo que para mí ah, era distinto a todo, ¿no? Y me interesaba probar eso. Qué bien. Yo creo que, bueno, nos conocemos más o menos de esa época y creo que esa, sobre todo, bueno, yo con Castelli creo que fui más par de la época de estudiante, pero con Christian Paul, bueno, sí fue efectivamente la persona que de alguna manera me hizo ver el documental de otra manera. Entonces, Claro. eh, te siento muy cercano todo lo que decís de alguna manera. Carolina, tu formación, o sea, estudiaste comunicación audiovisual, te recibiste, después, o sea, tu formación combina, podemos decir que es transdisciplinaria de alguna manera, porque combina estudios de comunicación, cine y artes en México, ¿puede ser? Y en el Sí, CENART, en el Centro Nacional de las Artes de sí. México, Después también estuviste, en Londres. perdón, en Dale, ¿qué? Londres, ¿qué estudiaste en Londres? No, En no, Londres, no, no, no. en Londres hice un posgrado en marketing digital y además hice un curso, estudié cine experimental y etnográfico también. Ah, mirá. Y después lo que hice, que también son como aprendizajes relevantes, fueron becas, ¿no? O sea, estuve becada en México Ujú. para una residencia artística, donde también hice como un montón de cursos. Y además, bueno, una residencia artística era una cosa delirante de toda Iberoamérica, con un montón de artistas increíbles. También fui Berlinale Talent en 2019, creo. Y nada, y después, o sea, a ver, hay algo como de la formación que uno está como constantemente estudiando, haciendo workshops, o sea, he hecho muchísimos workshops que están muy vinculados al cine, pero también a cuestiones tangenciales. También estudié escritura dramática cuando era como más joven. Y ahora estoy por empezar un máster en guión, o sea que todo el tiempo estoy estudiando. Ahí viene la ficción. Bueno, sí, igual el máster es para todo, pero tengo muchas Tal- ganas. No sé, siempre me quedó como pendiente ese interés en hacer un máster, que en realidad me había postulado un doctorado en Edimburgo y me habían preaceptado, pero luego nacieron mis hijos y fue como, ok, no puedo irme a vivir 4 años con mellizos a Edimburgo. Entonces, siempre fue como quedando pendiente. Y ahora dije, bueno, tengo ganas también de ordenar un montón de conocimiento que he adquirido como en la práctica y a la vez en estos talleres y cursos y seminarios y becas y lo que sea, como sistematizarlo también en una maestría, o sea que estoy empezando eso. Creo que es re interesante porque de hecho algo que descubrí como haciendo esta maestría es como, o pre-empezando la maestría con unos seminarios, es como en realidad el mundo en el que yo estudié hace 20 años, que es una eternidad, pero no, Ujú. cambió muchísimo el relato ficcional. Entonces, aunque yo hubiese hecho una maestría cuando salí de la universidad, tendría que hacer otra hoy, porque el mundo ha cambiado mucho, porque los tiempos y las estructuras y las formas en las que narramos las historias ha cambiado. Entonces, también hay algo como de actualizarse constantemente que para mí es bueno para la profesión, pero además es bueno para mí. O sea, yo disfruto estudiar, disfruto como
como ir nada, adquiriendo nuevas experiencias, nuevas miradas. Eso. Sí, total. Te iba a preguntar si sentís que vos ya vas en este sería tu segundo documental estrenado como directora, ¿no? Sí, sí. Si sentís bueno, que ha cambiado tu forma de ver y de trabajar con el tiempo, o sea, desde tu primer película a esta otra. Sí, yo creo que uno, a ver, en el medio hice muchísimas cosas, ¿no? Entre Sí. ellas, más allá de estudiar y mudarme a otro país y tener hijos, produje películas. Yo aprendo muchísimo produciendo películas. Creo Ujú. que hay algo en este doble rol que tengo que es muy enriquecedor para los dos lados. Y creo que es algo que no dejaría de hacer nunca, o sea, hacer las dos cosas, ser productora y directora, porque a mí producir primero me encanta poder colaborar en los proyectos de los demás y además aprendo mucho de los directores y las directoras con los que trabajo. Y también uno va cambiando, o sea, yo envejecí unos años, entonces tengo otra mirada sobre la vida y yo creo que el cine es nuestra forma de ver el mundo, entonces eso para mí se va transformando, es como inevitable que se vaya transformando. Más allá de lo Sí. que uno puede ir aprendiendo formalmente o de lo que uno quiere buscar, hay algo natural de ir creciendo o envejeciendo o viviendo también. Entre mi primera película y esta, por ejemplo, nacieron mis hijos y hoy tienen 10 años. Y para mí eso cambió completamente mi forma de percibir el mundo. Entonces, bueno, eso ya cambia también la forma en la que lo voy a narrar de alguna manera. Yo creo que sí. También lo que me pasa a mí es que no puedo hacer dos películas iguales, ni, o sea, ahí en el medio de esta película hay cortos, hay otras cosas, hay otras películas que no terminaron de ocurrir y nunca se parecen en nada. O sea, para mí cada universo que voy a enfrentar me trae una forma y desafíos, entonces también eso va modificando la manera de narrar lo que voy a narrar. Bien, y esas películas que son distintas, ¿qué tienen de Carolina Campo eh, esas dos películas distintas? ¿Qué tienen de Carolina Campo? Sí, ¿Dónde sí, vemos a Carolina Campo? en realidad yo digo que son distintas, hay gente que me dice que no son tan distintas. Que ahí está mi mirada, que ahí está mi forma de percibir el mundo, ni que hablar, la manera en la que entiendo nuestra existencia por lo pronto, ¿no? Porque para mí las dos películas tienen mucho que ver con nuestra existencia como seres vivos Yo te ante, iba a decir algo así, sí, sobre lo ante el. existencial quizás, ¿no? Sí, ahí, a ver, uno las ve y en forma parecerían muy distintas porque mi película de la fábula es sumamente personal, ¿no? Es muy íntima, incorpora un montón de relatos distintos y de formas diferentes, filman hasta en los niños que son parte de la película, o sea, hay algo como distinto formalmente. Yo creo que en el corazón estamos como dándole vueltas a las mismas cuestiones que tienen que ver con nuestra frágil condición de seres vivos, con la inmensidad que nos rodea, con nuestro vínculo con la naturaleza, con nuestra propia muerte, ¿no? Todo eso me parece que tiene que ver con las dos películas, sin ni que hablar, y seguro tenga que ver con todas las otras que haga, porque es inevitable. Bien, te iba a preguntar eso, ¿qué hilos conectaban tus películas y cómo elegís desde Lobo Hombre y Pájaro Dorado, cómo eliges los proyectos? O sea, cómo llegás a decir, bueno, esta es la película con la que me quiero comprometer, ya sea tuya o de otra persona. Es muy difícil eso. Sí, en el caso de las mías, yo creo que a mí me vienen a buscar las películas. O sea, yo siento que Bien, es como que vienen por mí y termino aceptando que bueno, que tengo que ir para ahí. Siento algo así, algo como más, si se quiere, que, que, que no es tan místico como lo estoy diciendo, ¿no? O sea, en el fondo hay reflexiones, hay un montón de cosas, pero sí siento que las películas en las que me he embarcado como directora es porque vienen ellas a buscarme. Después, con los demás, lo que me pasa es que en general
proyectos que me fascinan, yo los acepto y por otro lado trabajo con gente que confío en su obra, que confío como en su, no, en su labor como director o como directora, ¿no? También es muy difícil acompañar una película, es muy difícil financiar las películas, ¿no? Entonces ahí yo soy un poco menos intuitiva, pero si vienen con un proyecto y me enamoro, es como que, bueno, me enamoro, no sé, no puedo controlarme. Eh, Sí. es difícil. Igual yo puedo agarrar muy pocas películas, porque bueno, o sea, tengo como una infraestructura pequeña y no produzco miles de películas, produzco solo las películas que me gustan, punto. Y a las que sé que les voy a dedicar todo lo que les pueda dedicar, ¿no? Un poco también es eso. Hay muchas cosas que a veces me quedan afuera porque ya estoy sobrepasada de proyectos. De hecho, en este momento tengo tres y de otros directores y ya no puedo agarrar un cuarto proyecto de otros directores, ¿no? No, 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 también sí, es mucho tiempo. Y, y te quería preguntar, o sea, al final, cuando, sobre todo en tus casos, ¿no? Cuando decís, bueno, esta historia llega a mí, eh, ¿en qué momento pensás, bueno, está, a mí de alguna manera me gusta mucho, me quiero comprometer con esto, que sé que es un proceso que me va a llevar mucho tiempo y que quiero que sea mi próxima película? ¿Cuándo pensás en que también de alguna manera le tiene que llegar a la otra persona y si tiene, por más que tenga un valor para vos, también tiene que tener un valor para el otro, ¿no? O sea, Sí, eso es muy real. Yo creo que no hay manera de... El cine es algo que en parte es muy misterioso, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, hay temáticas que le interesan a la gente. Puede que no, puede que hagas una película sobre una temática que le interese a la gente, que uno vaya a saber qué es la gente, ¿no? Y sin embargo, haces una película que no le interesa a nadie, porque la forma en la que la hiciste no le interesa a nadie. Entonces, es muy difícil para mí tener esa certeza y yo creo que no es un objetivo, o sea, a mí me encanta y mis películas son para compartir, no son para mí, pero nunca estoy segura si lo que estoy haciendo va a ser relevante o no. Y creo que es muy difícil saber y estar seguro y de sí, hecho sí. la industria cinematográfica es consciente de esto. Hacen, no sé, Hollywood hace 800 películas y le funcionan dos. Entonces, hay algo como, podemos ver por qué funcionan las películas, pero no podemos predecir que una película vaya a funcionar, ¿no? Funcionar en términos de que la vaya a ver la gente. Entonces, es una trampa pensar para mí en elegir temáticas que puedan ser relevantes o porque eso no te garantiza. Yo creo que es importante elegir lo que a uno lo mueve, porque eso hace que des lo mejor de ti y punto. Y eso es todo lo que tú puedes controlar, dar lo mejor, hacer el mejor trabajo posible. Y si lo estás haciendo sobre una temática que en apariencia le va a interesar a la gente, pero a vos no te mueve, no creo que puedas dar lo mejor. Entonces mi manera de elegir también es, ok, a mí me mueve a nivel humano determinada cuestión. Es probable que a otros humanos les pase lo mismo. Y voy por ahí porque voy a dar todo de mí y bueno, y después voy a ver que es una lotería, que sea lo que sea, ¿no? Creo que sí, que podemos decir, bueno, tales películas funcionan, tales temas funcionan, o tales formas de hacer cine funcionan. Yo creo que eso también mata un poco el espíritu del cine. Si todos hacemos exactamente las mismas películas y las mismas temáticas que funcionan, se nos va marchitando, me parece. Y desaparecen los retos y desaparecen las innovaciones. Entonces creo que también es un equilibrio complejo entre hacer algo que alguien quiera ir a ver al cine y tampoco estar atado para no solo reproducir formas, porque creo que no pasa nada si solo reproducimos formas. Sí, en ese sentido, también te quería preguntarte, porque, o sea, no solo que elegís tus proyectos,
elegís proyectos de los demás, pero a su vez has sido jurado de festivales y evaluador de fondos, entonces también ahí hay criterios que valorás analizar en un proyecto ajeno y, y no solo los tuyos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que diferencia esto o lo que a mí me parece que está interesante, además de la historia, ¿no? La forma de abordar los proyectos, qué cosas valorás y tenés en cuenta en esos momentos, no solo en elegir tus propios proyectos, los de otros o cuando te toca evaluar proyectos. Sí, es distinto porque las experiencias de evaluación creo que son muy distintas. Por ejemplo, yo trabajo en Uruguay, en los fondos he trabajado Ujú. y trabajo hace muchos años para los fondos de producción de Chile, ¿no? A veces de desarrollo, de guión, a veces de producción, voy cambiando. Bien. Son dos modalidades muy diferentes de trabajo. Pero de todas maneras, yo creo que hay como algunos criterios que para mí son interesantes y que eso también depende mucho de los jurados y de cómo esos jurados y cuál es la dinámica de esos jurados. Porque uno no puede desde ese lugar decir, bueno, a mí me interesan tales temáticas y entonces voy a elegir estos proyectos. Eso es una monstruosidad para mí, ¿no? O sea, Ujú, yo ujú. creo que los proyectos, uno elige proyectos, ¿sí? Que tengan, que sean fuertes, que sean profundos, que estén desarrollados, que se sostengan, que te interpelen, que tengan una forma y que te den confianza, que te digan, mira, yo sé hacer lo que estoy haciendo y lo voy a hacer así. Creo que para mí es como lo más importante. Después, si me interesa o no me interesa, cualquier tema puede ser maravilloso, cualquier forma cinematográfica puede ser maravillosa. Yo creo que uno ahí tiene que retirarse también de sus propios gustos y de sus deseos, de lo que y de su deber ser. No, para mí el cine tiene que ser esto. ¿Por qué, no? Y ahí es Ujú. donde entran como también las discusiones, pero a veces, y en general pasa que los proyectos solos se separan cuando ya están maduros, ¿no? Yo también soy profesora en la universidad de ficción, de un taller que hacemos cortometrajes, y en realidad llega un momento en el que tengo que elegir los cortometrajes que se van a filmar. Y es un poco esta misma situación, no es el que me gusta, el que me interesa, el que puede estar bueno, es quién está más maduro, quién está más cerca, ¿no? ¿Cuál es el proyecto más fuerte, más profundo, más complejo? Y que me da la seguridad de que si yo le digo dale para adelante, va a andar. También es un poco eso, como pensar, los proyectos requieren de cierta maduración, ¿no? Y eso uno lo puede ver en las carpetas. Hay como una unidad que es importante también en las películas, que los elementos de las carpetas nos lleven hacia el mismo lugar, que comprendamos de qué se está hablando, ¿no? Que no sea que encontramos una cosa en una sinopsis y luego encontramos otra cosa por otro documento. Son como un montón de elementos. Yo creo que el espacio debe estar abierto a cualquier forma y a cualquier tema, porque ahí me parece que uno como jurado no debería tener derecho a decidir qué tema es más relevante, porque me parece que eso no está bueno, pero sí pensar, bueno, ¿quién me da la seguridad de que puede llevar adelante? A veces hay películas muy difíciles que uno siente que las personas que la van a llevar adelante no pueden, todavía no están preparadas, ¿no? Eso también Sí. es un poco armar una carpeta de producción como productores, es armar un documento que te diga, bueno, mira, yo te garantizo que sabemos hacer esto y podemos hacer esto, ¿no? Y que tiene esta complejidad, que tiene esta capacidad de acceder a los públicos también, de vincularse con un otro. Porque para mí es esto que te digo, no hay una garantía. Entonces, si yo te dijera, bueno, a mí no me gustan las películas de terror, yo no miro películas de terror, por ejemplo. No, me dan miedo y no me gusta pasar miedo. Y sin embargo, hay películas de terror que las admiro brutalmente. Entonces nunca diría, no quiero financiar películas de terror, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, no Ujú. tiene lógica. O no elegiría documentales históricos, o no elegiría comedias románticas, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el argumento atrás de algo así? Yo ahí me siento que no es adecuado. Lo que sí creo que uno puede evaluar es, bueno, esto, la madurez, la seguridad, los documentos presentados, la coherencia,
los materiales visuales tal que cual. también respaldan, ¿no? Como saber si la persona que está en dirección va a poder con todo esto que tiene adelante, que es titánico o no, saber si... Y eso para mí emerge de los propios documentos, ¿sí? Tal cual. Y no es tan subjetivo, porque si no hay una subjetividad que es absurda, porque no soy una compradora de un canal de televisión que sé cuáles son los slots en los que voy a meter las películas. O sea, es otro el rol, me parece a mí ahí, am, que tiene que pensar desde otro lugar, por fuera de lo que me interesa a mí, por fuera, ¿no? Pero bueno, ahí después viene el diálogo con, por algo, los jurados siempre son muchos, ¿no? Y empieza como, bueno, ¿cuáles son los valores de tal película o tal otra? Mm. Eh, Muchas veces yo siento, y también desde el lado de producción, uno tiene que saber que a veces las películas no ganan los fondos, tal vez porque todavía no llegaste a la madurez necesaria, ¿no? Del proyecto. Y bueno, y hay que seguir trabajando y punto, ¿no? O sea, es solo eso, Totalmente, simplemente. totalmente. Además, hay muchos otros, también uno entender que también hay otros proyectos que están también Claro, trabajados muchísimo, que hay otras historias y que cada proyecto, yo digo siempre que los proyectos tienen su jurado, le toca un año y ese jurado lo logras, la madurez del proyecto, la historia, cómo la vas a abordar y bueno, termina enamorando a esas 3 4 5 personas que integran ese comité que les toca una tarea difícil y que también es bastante doloroso cuando sabes que hay películas que te gustaría verlas y que no es, podés es durísimo estar por... ahí, es Sí, durísimo. sí, total. Y en este sentido, Carolina, sos docente, te toca producir tus propias películas, te toca producir películas de los demás, tenés que postular a fondos. A mí me ha pasado también que aprendí con el tiempo de que si el proyecto no está maduro, no lo presento, se queda en casa y tranqui. Y en este sentido te decía, ¿cuáles crees que son los documentos más importantes para un proyecto cuando uno lo escribe? Yo siento porque ahora usaste una palabra para mí muy acertada que es enamorar, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, una persona, esto es, a ver, es muy personal, ¿no? Pero yo creo que un director o una directora tiene que poder enamorar y seducir a su audiencia. Así su audiencia sea vos hoy o una audiencia de 50 personas en un pitching o un jurado. O sea, desde dirección hay que lograr enamorar porque eso es lo que además te va a ir trayendo financiamiento externo, puede ser los fondos, pero también pueden ser privados, ¿no? O sea, como que es muy importante esto de enamorar o seducir tal vez, porque después es lo que tiene que sí, hacer la película también. Yo creo que hay documentos para mí que son claves cuando evalúo, que son la motivación, por ejemplo, para mí es un documento que me cambia la vida. Y sin embargo me ha pasado que a veces en algunos jurados la motivación es algo que no se presta tanta atención. A mí me parece que es un documento crucial, que lo es también cuando uno postula una beca, por ejemplo, ujú, o cuando uno quiere entrar a un laboratorio, la motivación es muy importante. Me acuerdo cuando escribí para la Berlinale también, porque no, a mí me eligieron 2 años como talent de la Berlinale, el primero no fui y el siguiente pude ir. Y la motivación era algo que ellos decían que era muy importante. Yo sé, es un documento que habla de qué está moviendo a esa persona a hacer esto y cómo esa persona sabe que esto se conecta con un otro, ¿no? Que está más allá de sus propios intereses. Creo que es un documento que permite ver el corazón y la universalidad, ambas cosas, ¿no? Una buena motivación. ujú. Y ni que hablar, la sinopsis es muy importante. Yo siento que es lo primero que se lee y que si ahí las cosas se tropiezan, estamos fritos, Sí, ¿no? O sea, muy a mi pesar, porque yo no considero que sea un documento tan importante y sin embargo en estos procesos evaluatorios lo es. Si la sinopsis no les funciona a los jurados, no quieren seguir adelante o siguen de mal humor, ¿no? Entonces creo que es un documento crucial. Y después,
El resto hay que hacerlos lo mejor posible, pero yo creo que se puede sostener un proyecto entre una buena sinopsis y una buena motivación. Ojo, si después el tratamiento se despatarra todo, bueno, Claro, sí. vamos a hay que arreglarlo. Sí, O sí, si sí. el teaser fue Pero esa sinopsis es como cuando en esto de enamorar. Sí, Es claro, como esa impresión sí, a primera vista, ¿no? Es sí, la sí. impresión a primera vista. O sea, ahí es cuando vos entrás y después cuando llegás a la motivación de alguna manera, conoces a la persona por dentro. O sea, es como lo externo, decir, bueno, esta es la historia y tiene que estar clara. Y después lo otro es, bueno, veámoslo por dentro, o sea, qué lo conecta con esta historia, por qué está decidida o decidido a embarcarse en este viaje y qué de alguna manera hacia dónde va y cómo quiere conectar con el otro. Si eso está despatarrado de entrada, si no Bueno, ahí está no bien tenés. trabajado, cuando tiene un jurado que leer 30 y tantos o 60 proyectos, ahí es cuando naufragan los proyectos de alguna manera. Decís que Yo bueno. creo que es algo que, porque yo también soy tutora de tesis en la universidad y que yo hablo mucho con mis tutoreados. Ujú, ah, yo creo que hay algo como de no ir, los primeros documentos a los que uno accede no pueden expulsarnos, no pueden incomodarnos, no pueden fastidiarnos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay algo que también hay que pensar estratégicamente, que es, bueno, lo primero que estas personas ven de mi película no puede ya decir, ay, no, pero mirá la falta de ortografía. Por ejemplo, yo soy disléxica y tengo muchas faltas de ortografía y paso mis textos por 800 correctores. Porque, sí. porque no puedo presentar una carpeta con faltas de ortografía, porque a mí me das una carpeta que está mal escrita y ya me ponen de mal humor. Entonces, es importante pensar que hay una persona leyendo cientos de páginas del otro lado y que por lo menos hay que ponerle los puntos y las letras correctas, ¿no? Para no arrancar ya quemándose y molesto contigo, ¿no? Es como también eso, creo que además de los documentos hay algo como de tomarse en serio lo que uno está haciendo, que es algo que a veces es bueno, presento más o menos, a veces presentamos a las apuradas porque nos pasa, es Ujú, verdad, a mí me pasa ujú. también, a cualquier persona le pasa, pero tenemos que tratar de tener una base, porque si no el otro ya empieza mal y no queremos que empiece mal, ¿no? O sea, que el storyline es medio confuso y que la sinopsis, no, que le faltan 4 comas y las frases no se entienden. Bueno, ya arrancamos como tropezando, ¿no? Sí. Creo que no tropezarnos es algo como importante. Después para mí hay materiales que, que me dan igual, por ejemplo, el teaser es un documento que yo personalmente creo que es una trampa mortal, por ejemplo. O sea, porque un teaser puede estar muy lejos de una idea y de repente como viene de la investigación y no tuviste suficiente tiempo de elaborar y no son los materiales que querés usar, te puede haber quedado mal o te puede quedar muy muy bonito y ser una farsa completa porque después vos no podés sostener esa película, por ejemplo, también, Tal ¿no? cual, tal cual. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Y Carolina, y después con respecto a lo que es la investigación y la escritura, yo creo que una de las cosas más difíciles de entender para cuando alguien comienza a escribir documentales es, es cuando llega al punto de escribir el tratamiento, ¿no? Porque yo creo que en la ficción está clarísimo. Un guión es lo primero que te enseñan de ficción. Escena tanto, diálogo, personaje, acción. Y en el documental, ¿cómo lo escribís? ¿Cómo escribís tu tratamiento? ¿Cómo trabajás ese documento que también es re importante? Yo creo que hay como, o sea, hay distintos estilos, ¿no? O Ujú, sea, para mí, por un lado, el tratamiento es como esto, una expresión de deseo que deviene de la ujú. investigación y de lo que uno está explorando, pero obviamente que hay que fantasear porque es inevitable, ¿no? O sea, hay que imaginar posibles situaciones que nos lleven a conducir el núcleo de la historia, ¿no? Por un lado Ujú. eso, y a mí me gustan los tratamientos narrativos, o sea, que son
como Bien, si leyeras un cuento, básicamente, ¿no? tal A cual. veces uso como separaciones por escenas, por ejemplo, porque me parece que ordena, y a veces ni siquiera, porque yo creo que el tratamiento es un documento muy raro, porque en la ficción el guión se va, es eso, que está ahí. En el documental nunca es eso. Es como, es como, bueno, te cuento un cuento de algo que voy a intentar conseguir y vos créeme, porque bueno, porque esto viene de la realidad, pero es difícil, entonces me gusta como escribirlo como una narración fantástica, si se quiere, o sea, como una ficción que uno va leyendo, ¿no? Y que va entrando como en ese universo. Puede estar o no separado por escenas, pero bueno, tiene como una escritura más descriptiva también de los diálogos, de los espacios. A mí me importa mucho, por ejemplo, lo que ocurre con el espacio y con el Ujú. tiempo en las películas. Entonces trabajo eso también en mis tratamientos, ¿no? Como trato de bajar esa sensación de temporalidad y de espacialidad al documento. Y Bien, ahí bien. me saco todas estas ganas de escribir que tengo guardadas. Bien, sí, 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 sí. Yo es una de las etapas que más disfruto Muy cuando lindo. investigo y cuando escribo, porque es eso. Dijiste una palabra, lleno de intenciones, y eso creo que de alguna manera todas esas intenciones te van guiando hacia un lugar y cuando llegas a filmar de alguna manera, sabes que todo eso va a cambiar en el documental, de que no va a ser tal cual capaz que algunas cosas sí, que son más concretas, pero por lo general está destinado a que cambie, pero todo ese viaje que hiciste por meses y años, de alguna manera, allana bien el camino a decir, bueno, por este lugar es donde quiero transitar, ¿no? Sí, yo creo que te da, o sea, la escritura del tratamiento te da un tono, que es muy Mm, importante, ¿no? Una bien. forma, una Mm, ujú. temporalidad, y ni que hablar tiene que vehiculizar el corazón de la película. Entonces, eso a uno también lo sostiene para después ir a enfrentarse a lo real y tratar de sacar de lo real eso que estamos buscando, con la forma que queremos, y no con cualquier forma despatarrada, ¿no? Bien, Carolina, has pasado este pitch, has convencido a este jurado. No, ¿qué me vas a dar a cambio? Yo quiero Bueno, algo. ¿eh? Qué broma, qué broma. No, no, total, total. Carolina, por lo general filmás sola, ¿no? Filmás con un equipo reducido de personas, agarrás mucho vos la cámara, ¿cómo te venís haciendo tus documentales? Sí, es que también tiene que ver con las historias, ¿no? Pero a mí me gusta filmar, porque hay algo Ujú. que me pasa, yo siento que estas cosas místicas, la cámara es como un... Nada, siento que hay algo que se conecta a través de la cámara que pasa como esto, el que conecta la realidad conmigo, para mí se conecta a través del lente, ¿no? Entonces necesito ese objeto para poder conectarme con lo que está ocurriendo, de esa manera también para poder estar más abierta a lo que está ocurriendo y a la novedad, que es un tema mío, porque cada director trabaja un poco como quiere, ¿no? Y hay muchos directores que trabajan con alguien en la cámara, por ejemplo, porque tienen un vínculo y un entendimiento que está muy bueno, pero bueno, yo me fui como inclinando hacia este tipo de trabajo, hacia hacer la cámara, sí. Bien. Eh, y después, ¿cómo trabajás? ¿Terminás o sea, filmás, de alguna manera escribís mientras filmás, o sea, en el sentido que vas registrando con la cámara y vas construyendo la historia, y después viene la etapa de montaje? ¿Cómo trabajás el montaje? Post rodaje enseguida, ¿visionás? ¿Cuánto tiempo visionás? ¿Visionás sola? ¿Con un editor? Yo, eso para mí depende mucho de las películas, porque por ejemplo con La Fábula fue muy difícil visionar el material cuando terminó el rodaje, a mí me costaba muchísimo. Claro, Y de hecho esperé un claro. tiempo. Creo que cada proyecto, esto me pasa también desde la producción. Yo creo que no podemos imponerle un sistema a los proyectos porque no son iguales, ¿no? Tienen especificidades
que hacen que uno no pueda imponerles sistemas preexistentes de otras películas. Entonces, también hay que ir pensando, bueno, ¿cuáles son cuál es la naturaleza de este proyecto? Hay proyectos en donde uno empieza a montar en el medio del rodaje, por ejemplo, ¿no? Hay otros, como me pasa con la fábula, que tuve que dejar meses para poder volver a ver los materiales, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que ver con la naturaleza de los proyectos, también, o sea, como productora me pasa lo mismo. Hay directores y directoras que van montando o a veces están en el medio del montaje y tienen que salir corriendo a filmar otra cosa. O sea, creo que hay que también comprender, o sea, si bien hay que ordenar los procesos porque son muy ordenables, también, bueno, depende un poco la naturaleza de cada material que se está trabajando, la forma en la que luego voy a pasar como a la etapa de montaje, ¿no? ¿Y trabajás, o sea, montás vos en momentos o ya de entrada trabajás con un editor? No, yo siempre algo hago, siempre monto alguna cosa, a veces una preestructura, a veces Mm. escenas, siempre me meto mano, pero en general también me gusta trabajar con alguien en la edición porque creo que hay como las películas crecen, ¿no? Con las personas que entran a trabajar y yo creo que en el montaje, así como también si tuviera alguien en la foto podría crecer, pero bueno, Sí, trabajo de sí. otra manera, ¿no? Pero en el montaje me parece interesante traer otras miradas también. Me parece que las películas crecen con los productores, con los montajistas, con los directores de sonido, ni que hablar, ¿no? Con los asistentes de dirección, dependiendo del vínculo que uno pueda tener. Entonces yo creo que también ahí está buena que en esa etapa, después de que uno se pueda haber conectado y haber tratado de atrapar un universo, está bueno que empiece a entrar también una mirada externa. Creo también que es importante, por ejemplo, tener de repente un asesor de montaje que mira un corte y hace una Mm. devolución, o participar de un laboratorio, un WIP, ¿no? Los WIP Mm. son útiles. A veces te dicen cualquier cosa, pero no importa, pero a veces son útiles, ¿no? Tal cual, ¿no? Y que el proceso, lo que tiene el documental es que uno puede ir resolviendo las cosas solo, comienza a trabajar desde la investigación, la idea, el guión, el tratamiento, perdón, y todo el proyecto y termina filmando muchas escenas solo. Es cierto que a veces puede pasar de que necesites la ayuda de otras personas para fotógrafos, que te acompañen sonidistas, depende del proyecto como decís vos. Y y después puede pasar también que en el montaje y en ese proceso siempre está bueno tener como alguien, un referente o alguien a que ir compartiéndole, ir analizando, porque al final uno puede caer en el error de que autoconvencerse de que las cosas están funcionando y nada que ver, ¿no? Sí, yo creo, a ver, yo creo que uno no debería trabajar solo en ninguna etapa. Mm. Yo siempre trabajo y tengo diálogos con distintas personas. En el caso de mis películas, siempre trabajo con Marcos, que es mi hermano y que además él es asistente de dirección de todas las pelis y colorista también. Y siempre el primer diálogo lo tengo con él, pero siempre se va incorporando. Si es producción, en el caso de la fábula, por ejemplo, también con Hernán, que me acompañó en los rodajes y que conoce la historia y que me conoce a mí, entonces Mm. también había un diálogo. Yo creo que trabajar solo no es recomendable nunca, en No. ningún momento. Yo los tratamientos, por ejemplo, siempre se los doy a leer a alguien de mi confianza. Creo que uno se le pasan por alto un montón de cosas. Y el cine es un arte colectivo por excelencia, y me parece que hay que estar en constante diálogo. O sea, más allá de que digas, bueno, voy a filmar solo, no sé, en la fábula solo podía ir yo sola a filmar, pero no quería decir que eso no estuviera dialogado, ¿no? O sea, con Está todo un bien. equipo enorme con el que yo hablaba constantemente, de las ideas que tenía, de lo que había filmado, de lo que creía que estaba mal, de lo que creía que estaba bien. Eso era un ida y vuelta todo el tiempo. Me parece que trabajar en soledad no agrega de ninguna manera a una película, me parece a mí, ojo. Sí, no, totalmente. Y es lo que decís vos de que al compartirlo con otra persona, de alguna manera
esa persona te hace ver cosas que de repente las estás pasando y crece realmente el proyecto. Sí. Siempre hay alguien que te hace ver algo, como los talleres que te iba a preguntar al final en ese proceso de talleres y que has participado tanto y sobre todo en una etapa de tu vida donde recién eras operaprimista y te ayudó a ver que había otras personas que estaban también con tus problemas y con tus necesidades y con tus sueños, y cómo los iban resolviendo. Todo eso te ayuda de alguna manera a decir, bueno, eh, a no caer en esa trampa, ¿no? De decir, bueno, autocomplacerse a uno mismo, decir, ya lo resolví, y siempre viene alguien que te dice, no, o equivocado a veces, muchas veces, y eso que cuando están equivocados te sirve un montón, porque decís, no, qué divague. Pero te ayuda a fortalecer esas decisiones que tomaste, pero también viene otra gente que te dice, vos, mirá, no estás viendo esta parte, y es muy importante, y decís, bueno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, un poco también, digo, a mí estas cosas me gustan, así como te decía, estoy todo el tiempo tratando de estudiar y aprender, también me gusta el diálogo en estos aspectos y yo siempre participo de talleres. Cada vez soy más selectiva con los talleres y más cuidadosas, ¿no? Con mi primera película iba todo lo que había y ahora es Sí, como, ok, ujú, no, mira, yo voy a viajar solo 2 veces en el año y solo este tipo de espacios, ¿no? Porque estoy segura que funcionan. Yo creo que el encuentro y el compartir las películas, ni que hablar, que siempre, siempre va a traer algo. Siempre, no hay forma de que no traiga algo. ujú, Y en esto total. de ver también los trabajos de los demás, uno aprende de los errores de los demás o de las certezas de los demás. O sea, también hay cosas que podés traer, o sea, eh, Almodóvar decía, ¿no? Que hay que robar en el cine, hay que robar, robar, robar. O sea, obviamente que hay que robar. Hay que robar todo lo que uno puede y readaptarlo a lo que uno es, ¿no? O sea, no es Claro, copiar. Robar no es copiar. claro, Pero sí, exacto. obviamente que hay que robar. Y yo creo que en cualquier instancia, además de que uno comparte, que uno viendo, a ver, es básico, en la escuela a mis hijos les hacen explicarles problemas matemáticos a sus compañeros. Y en ese explicarle a sus compañeros ellos aprenden. Entonces, también en el compartir, es como el ABC. Cuando uno trata a veces de explicar su proyecto, hasta aprende y descubre cosas de su proyecto. Cuando uno colabora en el de otras personas, también aprende, ¿no? Y después está todo lo que te puedan decir, acertado o no, que Tal cual. obviamente te podés recalentar también, ¿no? Te podés recontrafrustrar, o sea, porque eso también tiene que ver con la convicción que vos tenés como director. Yo soy muy caprichosa, es muy difícil sacarme de donde estoy, pero hay gente que me saca de donde estoy y está Ujú, buenísimo, ¿no? Yo creo que hay que ir, hay que hablar, hay que poner a prueba las películas también. Hay que sí, ponerlas adelante de otros para ver si resisten. Eso para mí es muy importante, porque en esas preguntas, en esas a veces incongruencias de la gente, vos decís, pero si esta persona pensó esto, entonces hay algo que estoy fallando, ¿no? Que exacto. capaz que tengo que reforzar, porque de repente no le quedó claro y capaz que el tema es mío, ¿no? O sea, no estoy dejando algo en claro. O capaz que el tema es que no dio bola suficiente, ¿no? También puede ser eso. Ahí hay que manejar con mucho cuidado, desde el equipo de dirección y el equipo de producción, cómo tomamos esto y cómo lo usamos también, ¿no? De no enloquecer, de no retroceder, de no frustrarnos y cambiar toda la película, por ejemplo. O sea, como también puede pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, Carolina, la verdad que ha sido una charla muy, muy linda y muy instructiva también, y espero que la gente que la oiga, ya sea colegas, como estudiantes o gente que ama el cine, le gusta el cine, entienda un poquito todo este proceso, y la verdad que gracias por compartirlo en No, esta charla. gracias por esto, porque para mí también es esto que te decía, ¿no? Como enunciando lo que uno piensa, también uno se descubre a sí mismo, ¿no? Y un poco es un placer también como tener estos diálogos para mí. Muchas gracias, Carolina. Por último, ¿dónde podemos ver tus películas? Ay, no sé, la fábula va a estar
hoy. Sí, Fábula ahora está en cines en este momento, pero Sí. después El Hombre Congelado, por ejemplo, está en más El hombre Cinemateca. congelado ahora está en Retina Y- Latina, porque Bien. está en el catálogo de Retina Latina que se puede ver y también está en Guide Dog. Ujú. Y bueno, y tal, y nada, y la fábula está en cines, así que la pueden ver en cines, en las funciones que nos Bueno, quedan. bueno. Muchas gracias, Carolina. Pablo, Y lo mejor para tus próximos proyectos. gracias, chao. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de cine uruguayo podcast.